SER Podcast. Me iré al pueblo a ver procesiones y de paso pues de cañas, de tapitas. Voy a Bilbao y voy hasta el domingo. Viajo a Almazán y de Almazán me espera mi hermano y me voy a mi pueblo que se llama Lumías. Castro Urdiales, 3 días. A Granada y me voy 4 días. Así suena este miércoles el inicio para la mayoría de las vacaciones de Semana Santa, con casi 9,5 millones de desplazamientos previstos en carretera hasta el lunes. DGT, Dirección General de Tráfico, ¿qué tal esta segunda fase de la operación salida? Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varias complicaciones debido a varios alcances, dos de ellos en la Comunidad de Madrid, ambos de salida, la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Arroyo-Molinos en Barcelona, de entrada por la C32 en Viladecans y en Albacete, la A31 en La Gineta, sentido Alicante. 3 siniestros más, uno en Alicante, en la A70 en el Bacarote en ambas direcciones, también en Burgos, en la P1 en Pancorbo, hacia Burgos Capital, y en Valladolid, en la 62 en Panorama, hacia Tordesillas. Al margen de esto, complicaciones en Barcelona, en la P7 en Lleida, sentido Tarragona, en Toledo, la A5 en Valmojado y Maqueda, en dirección a Extremadura, o en Cantabria, en la 67 de entrada en Torrelavega. Más de 1.100 trenes en circulación este miércoles de Semana Santa, sobre todo rumbo a Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, en la estación de Atocha, Almudena Grandes, en Madrid. ¿Cuál es el ambiente, Karina Garbi? Aquí en la puerta de salidas de la estación hay relativa tranquilidad. Poco a poco va bajando la afluencia de gente que llega hasta aquí para coger un tren en dirección a algún lugar de España. Me voy a Barcelona, 12 días. Vamos a Gerona, sí, a la playa iremos. Yo a Antequera. A Jaén. Nada, nos vamos a ir a la casa rural, a conocer algún pueblo de Navarra y aprovechar a hacer alguna caminata, conocer pueblitos de España, del interior. Y además de los que se marchan, no son pocos los que están llegando a la estación de Atocha para pasar sus vacaciones en la capital. Gracias, Karim. Para quienes estén pensando en la envidia que les dan los que van a hacer una escapada, no están solos ni mucho menos. 6 de cada 10 españoles no van a viajar en Semana Santa, según el CIS. Son menos, eso sí, que el año pasado. David Junquera. Parece mentira, a tenor de lo que se ve en playas, procesiones o carreteras, pero según lo que le cuentan a los encuestadores del CIS, un 60% de los españoles se quedan en casa estos días. El 22% de los consultados no sale de vacaciones por motivos económicos, otro 22% porque tiene que trabajar, y el resto de los que optan por no hacer la maleta es porque o bien tienen un problema de salud o no disponen de un plan que les motive. Entre los que sí dejan atrás la rutina, la mayoría, un 43%, buscan pasar unos días con la familia, y el resto viajan con la idea de descansar o hacer un viaje de placer por España. Da igual donde nos pillen estos días festivos, siempre está bien que el tiempo acompañe. La previsión, Jordi Carbó. Buenas tardes. Esta noche la temperatura bajará un poco menos que la anterior, pero aún así mañana tendremos heladas prácticamente en los mismos puntos que hoy, pero con temperaturas más altas. No bajarán tanto porque tendremos nubes durante la noche que apenas dejarán algunas gotas y mañana irán desapareciendo. Todavía aguantarán durante la mañana en el Mediterráneo. Así pues, de nuevo mañana jornada soleada con frío durante las primeras horas, ambiente suave durante la tarde, destacando máximas ya cercanas a los 30 grados en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. En el coche, en el autobús, en el tren, si nos pilla paseando, la radio encendida porque después de esta versión reducida de hora 25:30 empieza Carrusel con la previa del Clásico en el Camp Nou. Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Quedan menos de una hora para que comience el Clásico de Copa del Rey, donde Barcelona y Real Madrid se juegan una plaza en la final. Los azulgranas parten con ventaja tras el 0-1 que cosecharon en el Bernabéu. Conocemos ya las alineaciones de ambos equipos. En el Barcelona, Ter Stegen en portería, defensa para Araujo, Koundé, Marcos Alonso y Valde, Busquets, Sergi Roberto y Kessie en el medio, y Gavi, Rafinha y Lewandowski en ataque. Por el Real Madrid, Courtois con Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en defensa, Kroos, Modric y Valverde centro del campo, y arriba Rodrigo, Vinicius y Benzema. A las 9 comienza, desde las 8:30, Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo. Clásico copero en Carrusel a partir de 1:30. Antes, toda la actualidad de este miércoles empieza, hora 25. Con la primera reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la candidatura de Yolanda Díaz 3 días después de su lanzamiento. Y ha sido claro, Sánchez apuesta por la unidad, apuesta porque Podemos se integre en Sumar, algo que ahora mismo está más lejos que nunca. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Os lo ha dicho el presidente en el avión de vuelta de Italia, última parada de su mini gira europea de esta semana, en una charla con los periodistas que lo habéis acompañado, en la que, eso sí, ha evitado comentar las tensiones entre la vicepresidenta Díaz y Podemos, que en los últimos días han ido a más.
Sí, lo ha evitado por respeto. No ha querido Sánchez entrar al fondo de las discrepancias que afectan a una formación política que no es la suya, pero que protagonizan dos ministras de su gabinete, Yolanda Díaz y Ione Belarra. El presidente ha reconocido, eso sí, que sigue con atención los movimientos que se producen a ese lado del tablero. Cree que el pasado domingo, con la presentación de la candidatura de la vicepresidenta, encajaron muchas piezas del puzzle político que quiere representar Sumar. Ha recordado así que hubo 10 partidos en el acto y ha sido en ese contexto cuando el líder del PSOE ha expresado un deseo: que terminen de encajar todas las piezas, en una referencia velada a Podemos, con quien Díaz aún no ha alcanzado un acuerdo. El jefe del Ejecutivo deja claro así que prefiere que en las próximas elecciones generales a la izquierda del PSOE haya una sola candidatura. No se ha movido de esa reflexión y no ha querido opinar sobre los efectos que tendría la división de ese espacio. Se ha limitado a insinuar que no teme que el proyecto de Yolanda Díaz pueda quitarle votos a su partido. Dice Sánchez que las turbulencias que afectan al socio minoritario de la coalición no teme que acaben provocando la salida de algún ministro antes de las generales. Pues mientras tanto, Podemos insiste en que medios afines al PSOE tratan de convencer a Yolanda Díaz de que prescinda de los morados. Hoy ha roto su silencio en esa línea y a modo de advertencia la ministra Irene Montero. Recuerdo como también había muchas voces hace 4 años que le dijeron a Íñigo Errejón que se presentase sin Podemos, que tirase sin Podemos, que iba a tener un muy buen resultado electoral. Esto ya lo hemos vivido, pero sí que creo que sería mucho mejor que alcancemos un acuerdo de coalición. Lo decía en la cafetera mientras el líder de la oposición, Núñez Feijóo, utiliza los problemas entre Sumar y Podemos para atacar al gobierno. Hasta ahora estábamos acostumbrados a la división PSOE-Podemos. Ahora ya tenemos PSOE, Podemos y Sumar. Y Sumar es un conjunto entre 12 y 15 partidos y por tanto estamos ante la mayor resta de un gobierno central nunca ocurrida en España. Lerma, vuelvo contigo porque el presidente Sánchez ha apostado por el acuerdo entre Sumar y Podemos a la vuelta de su primera reunión bilateral con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana que es líder de la ultraderecha. Una foto incómoda, con cuestiones incómodas sobre la mesa en las que tienen posturas muy alejadas, como es la inmigración, para las que hoy se han cuidado de aparcar las diferencias y lanzar un mensaje alineado, que se trata de un problema europeo y no de Italia o de España. Sí, a pesar del abismo ideológico que los separa, a pesar de que Sánchez ha hecho del combate contra la ultraderecha uno de los ejes de campaña y de que Meloni es la aliada italiana de Vox, hoy en Roma el presidente y la primera ministra se han esforzado por mostrar sintonía. Así que encantado de estar aquí, querida Giorgia. Sulla sintonía tra le nostre nazioni. Sánchez ha sido recibido con honores en el Palacio Chigi de Roma, hora y media de encuentro en el que ambos mandatarios se han centrado en discutir los asuntos de la agenda europea, desde la reforma del mercado eléctrico a la autonomía estratégica o la inmigración. España e Italia se comprometen a trabajar juntos para buscar puntos en común. Mi experiencia política a lo largo de estos años, desde luego, es la de que juntos con Italia y España hacemos a nuestras sociedades más fuertes y hacemos también a Europa más fuerte y caminar en la dirección que creo que demandan nuestras sociedades, ¿no? Ese es el mensaje que ha querido lanzar hoy el presidente. No han estado sobre la mesa las trabas del gobierno italiano a las ONGs que rescatan migrantes en el Mediterráneo, ni la ofensiva de Meloni contra los derechos LGTBI. Dicen en la Moncloa que no era ese ni el objeto de la reunión ni el rol con el que acudía el presidente del gobierno, que, recuerdan, tiene que buscar consensos para avanzar en los temas de la agenda europea. Guillermo Lerma, gracias. Hasta luego. Por cierto, que el socio de Meloni y ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, está ingresado en la UCI de un hospital de Milán por problemas cardiovasculares. Siamo stati al chiuso, quindi non ho avuto il telefono fino al secondo. El líder de Forza Italia, de 86 años, está consciente y habla, ha explicado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, desde Bruselas, que ha apuntado que no ha terminado de recuperarse de una infección. Berlusconi, de hecho, ya estuvo internado la semana pasada. Pero más allá de la irrupción de Sumar y la guerra abierta entre Díaz y Podemos, el otro asunto que centra hoy de nuevo el debate político es el de los vientres de alquiler, después de que Ana Obregón haya revelado en la revista Hola que la niña que ha comprado en Miami es hija biológica de su hijo, que murió hace casi 3 años. Una fecundación post-mortem con esperma congelado que aquí en España, en esas mismas condiciones, sería ilegal. Aquí la ley
pone el límite para usar esperma de alguien muerto en 1 año, hasta 1 año después. Y solo puede utilizarlo su pareja, en ningún caso su madre. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí la ley es muy clara. Nos lo contaban hoy por hoy Rocío Calonge, que es experta en bioética y reproducción. La ley establece que ese semen se puede utilizar después de solamente los 12 meses después de su fallecimiento. Tiene que utilizarlo su pareja y lo que es más importante es que tiene que dejarlo escrito en un consentimiento informado específico, en testamento o en un acta notarial. No será necesario ese consentimiento, dice la ley, si se ha iniciado el proceso de reproducción asistida antes de su muerte. Otro aspecto importante, si como parece la preservación del semen tuvo lugar en España, es el envío a otro país de ese material genético. Es legal, nos dicen, siempre que lo solicite el paciente, aunque no se debería permitir, asegura Calonge, si se conoce que el destino es una gestación subrogada. Esto por un lado. Por otro está la lectura legal de este caso concreto, y por mucho que Ana Obregón hable de que la niña es su nieta, solo va a poder inscribirla en el registro como su hija y en ningún caso, en ninguno, como descendiente de su hijo Alex. Miguel Ángel Campos. Los expertos en derecho civil coinciden con el reconocimiento de que su nieta, Ana Obregón, incurre en un fraude de ley de libro al adoptar a la niña porque no puede hacerse en España. Podrá inscribirla en el registro, pero como madre, jamás como abuela, insisten todos los expertos consultados, y podrá hacerlo como madre porque así figura en la resolución estadounidense de gestación subrogada, a la que las autoridades españolas se limitan a dar validez cuando es presentada aquí. Hay otras consecuencias relevantes. El fallecido hijo de Ana Obregón, Alex Lecchio, en España jamás podrá ser legalmente el padre de la niña, con los problemas sucesorios y de otro tipo que ello conlleva. Puede serlo genéticamente, insisten los expertos, pero jamás será legalmente el padre. El Gobierno insiste en que los vientres de alquiler son ilegales. Lo hace la ministra Margarita Robles. Deberíamos acostumbrarnos todos a respetar las razones personales. Por tanto, debate político, debate jurídico sobre la gestación subrogada, sí. Y en este caso, en España no hay ninguna duda y la posición del Gobierno es muy clara, contrario a la gestación subrogada. Que pedía en Televisión Española respeto a las razones personales, preguntada por el caso de Ana Obregón, una reflexión que no comparte la también ministra y líder de Podemos, Ione Belarra. La legalidad española es muy clara. La gestación subrogada no es legal en España. Gracias a la ley solo sí es sí se considera como lo que es, una forma de violencia contra las mujeres. Y el líder de la oposición, Feijóo, insiste en que es necesario abrir el debate de permitir los vientres de alquiler cuando no hay un pago, pero para eso, dice, tiene que haber otro gobierno. Me reafirmo en que es más necesario que antes el regular y el reflexionar sobre la gestación subrogada. Y espero y deseo que en la próxima legislatura tengamos la tranquilidad y el sosiego para hablar de cosas importantes que afectan a los niños y a las niñas. Pero el debate no se limita ya a nuestro país. La noticia de que la niña que ha comprado Ana Obregón es en realidad su nieta biológica ha dado el salto a las webs internacionales. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, incluso los informativos de la BBC han tenido espacio, 3 minutos y 11 segundos exactamente, para hablar, dicen, de una polémica nacional. You're live with BBC News. We're going to focus now on a story that everyone is talking about in Spain. It is a hot un asunto del que todo el mundo habla, un debate caliente, dice la presentadora de la cadena de televisión pública británica. No es el único medio de Reino Unido que se ha hecho eco. En algunos periódicos está incluso entre las noticias más leídas. Por ejemplo, en el Guardian, la información se ha convertido en la segunda noticia más vista del día. Básicamente son medios italianos y británicos los que más han respondido. Están en el Times, en el Telegraph o en el Daily Mail. En Italia lo vemos en La República o en La Estampa, donde es la tercera noticia en su portada digital, por encima incluso de esa reunión entre Sánchez y Meloni. Casi 24 horas después, la Casa Blanca guarda silencio sobre la imputación de Donald Trump, una imputación que el expresidente ha utilizado de trampolín en su carrera para volver precisamente a la Casa Blanca. There is no case. There's no case. They kept saying there's no case. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election. Porque solo se puede calificar como un mitin tanto la puesta en escena como el contenido de su discurso ante sus seguidores en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, proclamando que estamos ante un caso falso ideado para interferir en las próximas elecciones. Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Y a menos de un año de esas elecciones presidenciales, tiene Trump su próxima cita con el juez por este caso, cuando va a decidir si sigue o no el proceso contra el expresidente por presuntamente
ocultar pagos a al menos 3 personas, una actriz porno, una modelo de Playboy y un exportero de la Torre Trump, para comprar su silencio y que no difundieran información que pudiera perjudicarlo electoralmente. Sí, Marina, buenas tardes. Os explicaba que una vez se ha hecho pública la imputación y ha tenido lugar el arresto y la lectura de los cargos, no será hasta el 4 de diciembre cuando Donald Trump tenga que volver a los tribunales. Entre tanto, ahora empieza una fase donde los fiscales conceden a la defensa acceso a las pruebas que los investigadores han reunido contra Trump. Sus abogados, además, tienen también la opción de presentar mociones antes de que se celebre un posible juicio, como por ejemplo pedir que se desestimen los cargos, que rechacen pruebas específicas o incluso exigir un cambio de juez o de lugar. El mitin de ayer en Mar-a-Lago dejó muy claro que Trump está dispuesto a pelear, que este proceso enturbiará las elecciones presidenciales, y uno de sus abogados hoy aseguraba en televisión que no se llegará a juicio. Y mientras tanto, hoy, un día después de la imputación, Trump ha agradecido en su red social el apoyo de sus seguidores y del personal que estuvo ayer dentro y fuera del juzgado. Sara Canals, gracias. Gracias. La Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. China puede jugar un papel más importante dada su estrecha relación con Rusia, con este mensaje y recordando que Pekín se ha comprometido con la Carta de las Naciones Unidas, que defiende la integridad territorial de los Estados. El presidente francés Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han aterrizado en el gigante asiático. Mañana se van a reunir con el presidente Xi Jinping con un doble objetivo: conseguir que hable con Zelensky y evitar que dé el paso de ayudar militarmente a Rusia en la invasión de Ucrania. Y mientras tanto, allí en Rusia, Vladimir Putin ha recibido ya 17 nuevos embajadores, entre ellos los de la Unión Europea y Estados Unidos. Y el presidente ruso no ha desaprovechado la ocasión. Los ha tenido de pie en un salón inmenso escuchando una auténtica regañina. Con la mirada fija en ellos, los ha culpado de la tensión internacional que se vive desde la invasión rusa de Ucrania. Antonio Martín. Sí, Putin sabía que tenía una oportunidad para una puesta en escena en la que iba a ser el gran protagonista y la ha aprovechado. En una gran sala en el Kremlin ha hecho esperar a los 17 embajadores que se han quedado de pie y en su discurso ha ido dejando mensajes uno a uno mirándoles a los ojos. A la embajadora de Estados Unidos le ha dicho que la relación bilateral está en un momento de profunda crisis y ha culpado a Washington de incitar la invasión de Ucrania por su apoyo al gobierno de Kiev. Mensaje parecido al de la Unión Europea, aviso al de Noruega porque han empeorado las relaciones con Oslo y petición al de Dinamarca de que investigue las explosiones del Nord Stream. Escenografía que Putin ha culminado a pesar de todos esos mensajes, diciendo que Rusia quiere tener una relación equilibrada con todos los países, ha dicho, sin excluir a ninguno. Hora 25. Marina Fernández. Vamos a marcharnos ahora a Santander, donde esta tarde ha fracasado el intento de localizar con un robot submarino de la Guardia Civil al marinero del Bilbao A1 desaparecido desde el lunes. Radio Santander, Fermín Mier. El robot de la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil no ha podido llegar hasta el Pecio. Condiciones poco favorables han hecho imposible ni siquiera aproximarse hasta los 120 o 150 metros de profundidad en los que se encuentra el Bilbao A1. El robot ha llegado este mediodía a Santander, procedente de Madrid, y los agentes han realizado un primer intento sin resultado por las fuertes corrientes marinas. Se pretende llegar al barco para tratar de confirmar que el cuerpo del pescador desaparecido se encuentra, como se piensa, en su interior. El buque desde el que han operado el robot ya ha regresado a puerto. Habrá que esperar, por tanto, a mañana jueves para comprobar si las condiciones de la mar mejoran y el robot consigue aproximarse al pesquero hundido. Y en Madrid, la Fiscalía ha archivado la investigación por los cánticos machistas de los alumnos del Colegio Mayor Elías Aúja. ¡Sois unos putas ninfómanas! Entiende el Ministerio Fiscal que son gritos irrespetuosos e insultantes para las mujeres, pero que no son un delito de odio. Javier Alonso. La Fiscalía de Madrid reconoce literalmente que esos gritos fueron insultantes hacia las mujeres y un ataque, dice, a su dignidad, pero también que no tiene instrumentos para perseguirlos. El Ministerio Público cree que no hay delito de odio ni contra la integridad moral de las colegialas. Lo dificulta todo que no haya denuncia de las afectadas y tampoco se puede aplicar la ley del sí es sí porque es posterior a los hechos. Nos genera bastante preocupación porque estos hechos pueden repetirse en otros colegios mayores y el argumento que ha dado la Fiscalía puede servir para que este tipo de comportamientos pues se sitúen en la
impunidad. Es Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, que denunció esos gritos. El gobierno de Ayuso, por su parte, usa la decisión de la Fiscalía para arremeter contra el Ejecutivo Central. Defiende que los colegios mayores que segregan por sexo puedan seguir adscritos a universidades públicas. Y pronto un hispano podría viajar a la Luna. Nos lo ha contado en la SER Marcos Flores, el primer hispanoamericano que es director de vuelo de la NASA, el mismo día en que la agencia ha anunciado que abre su primera oficina para ir hasta Marte. Javier Gregori. Este ingeniero, que nació en Puerto Rico, reconoce que el viaje de regreso de los astronautas a la Luna será complicado, pero que la NASA está preparada y que por primera vez en un programa lunar colabora con otras potencias como Canadá y Europa. Creo que es un momento muy importante para la historia. Tenemos que estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo con respecto a estas misiones que vamos a estar lanzando en un futuro muy próximo. Es muy importante que nosotros como humanidad reconozcamos lo importante y lo que significa esto para nosotros y podamos ser muy exitosos. Pero ahora la NASA tiene otra gran misión espacial por delante: aprovechar la experiencia de construir la primera base en la superficie de la Luna para poder dar también el gran salto, el primer viaje de los seres humanos a Marte, el planeta rojo, el que más se parece a la Tierra en todo el sistema solar. Y hoy no tenemos Gastro 25, pero sí el podcast de GastroSer con un reportaje para acabar con el miedo que muchas personas tienen todavía a la olla express. Carlos Cano. Belén Otero tuvo su olla a presión guardada en el armario durante años, pero desde que empezó a usarla no ha parado y dice que es muy versátil. Al final la gente la utiliza pues para legumbres, para platos que ya das por hecho que van a necesitar un tiempo prolongado de cocción, pero se puede utilizar para muchísimas más cosas, incluido postres. Y no solo sirve para cocinar platos deliciosos. La autora del blog Cocinar para Dos dice que la olla rápida también nos puede ahorrar tiempo y dinero. La vitrocerámica va a estar encendida menos tiempo y por lo tanto ahorraremos en la factura de la luz o en el gas, que se han puesto un poco por las nubes. Su primera receta fueron los calamares en su tinta al estilo de su suegra, pero poco a poco ha ido ampliando el repertorio y hasta ha publicado un libro. El ramen está triunfando, además en casa, por ejemplo, mi hijo me lo pide todas las semanas, todas. Es mami, hay ramen. Y de hecho tengo amigas que se han comprado el libro solo por la receta de ramen y se han comprado las ollas solo por el libro. Pero hay gente que le sigue teniendo miedo. ¿Hay motivos? Ahora mismo no. Todo el mundo habrá escuchado a alguien que le explotó una olla o a alguien que las ollas ahora mismo no se pueden abrir si tienen presión en su interior. Belén Otero perdió el miedo y lo cuenta con 80 recetas en Sácale partido a tu olla rápida. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.